Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Curiositats Televisión, el programa de Hit Radio Barcelona de historia y curiosidades. Un programa que les llevará a través de un viaje en el tiempo a ver la historia que seguramente los libros de texto no nos han enseñado. Hoy hablaremos de algún personaje muy excéntrico, como Aleister Crowley, un personaje en el cual se aisló en su casa, la cual llamó la Boleskine House, y abrió portales, teóricamente, en el tiempo y las profundidades del ultramundo. Hablamos de este personaje que otros siguieron su ejemplo y compraron su casa, como Jimmy Page, guitarrista y una de las figuras más importantes de la historia del rock and roll. Recordemos que Jimmy Page era el guitarrista, compositor y productor a más del alma y el cerebro de la legendaria banda de rock and roll Led Zeppelin. En nuestro segundo viaje viajaremos hasta Serbia, a la población de Ravna Gora, concretamente a un 13 de mayo de 1941, donde el coronel Dragan Milosevic, quien junto a otros serbios y montenegrinos creó el grupo armado llamado los Chetniks. Hablaremos de ellos en este capítulo. Y para acabar nuestro episodio de hoy de Curiositats TV aquí en Hit Radio Barcelona, hablaremos de algo que mucha gente ha hablado, pero poca gente se atreve a testificar o a hablar. Hablamos de los posibles viajes en el tiempo. Todo esto aquí en el programa de hoy. Ahora os dejamos con Aleister Crowley. Hoy hablamos de un personaje que dicen las leyendas que abrió a través de sus libros una puerta al inframundo, en un lugar ya marcado de por sí por el misterio. Nuestro personaje de hoy nació un 12 de octubre de 1875 en Royal Leamington Spa, que pertenece al Reino Unido. Su muerte, después de una vida de ermitaño y de brujería, fue el 1 de diciembre de 1947. Nuestro personaje, el cual murió a la edad de 72 años por causa de una bronquitis, quizá provocada también por la humedad que conllevaba vivir donde decidió hacerlo para aislarse del mundo. Tenemos que decir que nuestro personaje nació bajo la doctrina cristiana por parte del movimiento cristiano y puritano de los hermanos de Princeburg. Nuestro personaje venía de una familia adinerada de aquella época por parte de su padre, que recibía el nombre de Edward Crowley. Su padre, como hemos dicho, Edward Crowley, el cual nació en el año 1834 y falleció en 1887, era un importante magnate gracias a sus fábricas de cerveza. En cambio, su madre, una humilde ama de casa llamada Emily Bertha Bishop, la que nació en el año 1848 y falleció en 1917, esta llamaba a su hijo, y el cual nuestro personaje como la bestia. Pero no retrasemos mal la presentación de nuestro extraño personaje. Hoy hablaremos de Aleister Crowley, quien se ganó a pulso el apodo que cariñosamente le puso su madre, la bestia. Pero empecemos a radiografiar el porqué de su mala fama y de sus raros comportamientos y costumbres que iremos desglosando aquí en este reportaje. Todo empezó a la edad temprana de 11 años, cuando la muerte del padre de nuestro extrovertido personaje, a causa de un cáncer de lengua, cambió por completo su vida. Esta muerte de su padre, y a quien Alex Crowley adoraba, empezó a cambiar su vida al verse obligado a mudarse con su madre a casa de su tío, cual su nombre era Tom Bott Bishop, a quien Alexander Crowley odiaba profundamente. Aleister Crowley o Alexander Crowley no cobró una supuesta libertad personal hasta que ingresó en la Trinity College de Cambridge, donde cursó sus estudios en el año 1895. Esa supuesta libertad estudiantil hizo que empezara a escribir y empezara a editar sus primeros libros y novelas de un alto contenido erótico. Su afición por este tipo de relatos, su afán por el senderismo, aparte de su escepticismo por la religión católica, hizo que se aislara a sí mismo y cambiara de nombre por el de Aleister Crowley. Recordamos que el nombre de Aleister es la traducción galesa de Alexander. Años más tarde, concretamente en el año 1897, el nuevo y renombrado por el mismo Alex
Crowley ingresó en Londres, en el templo de Isis Urania de la Orden Hermética del Alba Dorada, pero poco después sus múltiples enfrentamientos con William Butler y MacGregor Matters, cofundadores de dicha orden, hizo que Aleister Crowley abandonara esta orden sin mirar atrás. Aleister Crowley, quien tenía su propia idea o tesis sobre la vida, creó entonces la organización ocultista Astrum Argentum. Aleister Crowley, al mismo tiempo, también ingresó en la Orden del Templo Orientativo. En esta orden, llamada en latín Ordo Templi Orientis, hizo que Aleister Crowley llegara a ser la cabeza más visible de ella. El Ordo Templi Orientis se regía por la ley que decía: haz siempre lo que creas según tu voluntad, o más conocida como la ley de Telema. Aleister Crowley también fue al mismo tiempo un alto miembro honorífico de otras sociedades secretas de aquella época. Con los años y tras su retirada decidió retirarse espiritualmente a la orilla ni más ni menos que el mismo y mítico lago Ness, muy cerca de la localidad de Foyers en plena montaña. Su casa es casi imposible de encontrar, pues en la zona a falta de cobertura hace casi imposible geolocalizarla. Aleister Crowley llamó a la casa Boleskine House. Una vez allí se autoproclamó teniente de la Boleskine House. Recordemos que Aleister Crowley fue mundialmente conocido por sus rituales esotéricos, invocando a una sola entidad a través de un famoso libro de invocaciones, y llegó a la cúlmine con dos de sus grandes obras conocidas como Magia en teoría y práctica y el libro de la ley. De su historia podemos remarcar también que el famoso grupo británico de los Beatles lo sacó en una de sus portadas, concretamente en el disco Sgt. Pepper's. Aleister Crowley estuvo casado dos veces, primero con Rose Edith Kelly, quien su matrimonio duró desde 1903 hasta 1909, y con su segunda esposa María Teresa Sánchez, quien se casó con él en el año 1929 y estuvo con él hasta la muerte de Aleister Crowley en 1947. De estas dos uniones matrimoniales nacieron sus 5 hijos. De la rara casa de Aleister Crowley, llamada por él mismo la casa Boleskine o la Boleskine House, tenemos que destacar la compra de la misma por otro excéntrico y seguidor de las ciencias ocultas, que no es nada más ni nada menos que Jimmy Page, guitarrista y una de las figuras más importantes de la historia del rock. Recordamos que Jimmy Page era el guitarrista, compositor y productor a más del alma y el cerebro de la legendaria banda de heavy Led Zeppelin. Pero poco le duró la alegría a Jimmy Page, quien a los 90 días tuvo que abandonar la casa, según él, aterrorizado por los poltergeists que allí se sucedían. ¿Quizá Aleister Crowley abrió una puerta al inframundo? ¿Quién sabe la verdadera realidad? Nosotros, como siempre, con la máxima humildad, hemos acercado esta historia a sus vidas, como siempre, dentro de este programa de Curiositas TV, aquí en Hits Radio Barcelona. Pues bien, ya han oído ustedes este primer reportaje de Aleister Crowley, un personaje que no quedará inadvertido después de haber escuchado su crónica, su vida, y quizá alguien que a través de sus libros abrió un portal en otra dimensión, o quién sabe si en el inframundo. Y ahora hablamos de nuestra segunda historia, de un grupo terrorista creado por él, Milairovich, cual, después de frenar acciones de los comunistas atacando y provocando a las fuerzas nazis alemanas, tuvo que ceder el poder a los comunistas y ceder el gobierno a Tito, que era un mariscal y político militar comunista, además de ser el jefe de la antigua Yugoslavia, cargo que ocupó hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, hasta el día de su muerte a los 87 años. Y aquí lo hemos contado. Y ahora vamos a ese tercer reportaje, un reportaje que no os dejará indiferente, un reportaje que habla de viajes en el tiempo. ¿Existirán de verdad? Mucha gente habla de ellos, pero ¿realmente es posible que podamos viajar a través del tiempo o a través de dimensiones desconocidas y no somos conscientes de ello? Lo desvelamos en este siguiente reportaje. Viaje a través de nuestro tiempo. Hoy hablaremos de un tema que seguramente os dejará helados. Un tema
que mucha gente cree y piensa que es verdad, y algunos agnósticos dicen que eso nunca puede suceder. Hablamos de los viajes en el tiempo. Si vemos algunos parecidos históricos, podemos ver que estos viajes en el tiempo quizá fueron toda una realidad. Nosotros no vamos a mentir ni desmentir si ciertamente se puede viajar en el espacio-tiempo. Esta figura que estáis viendo ahora dicen ser la misma persona. Dicen que se hicieron la foto juntos en un viaje temporal del que parece más mayor, que fue a buscarse a sí mismo cuando era más joven. Esas personas incluso llevan el mismo tatuaje en el mismo brazo, a la misma altura y del mismo diámetro. Quizá sea verdaderamente un viajero en el tiempo. Dejemos ahora preguntas a banda o suposiciones y centrémonos en una evidencia, una señal de radio que llegó al Centro de Cosmología Internacional en el año 2014 y que los científicos desvelaron y hicieron pública, una señal de radio que dan la máxima veracidad y que provenía, según ellos, del año 2057, como indicaba esta grabación que ahora os presentamos aquí en directo. Base alfa, 101, responda, base alfa. 101, por favor, responda, cambio. Para quien sea que esté escuchando esto, no tenemos más comunicaciones, solo tenemos este viejo radio. Repito, solo tenemos este viejo radio. Todas nuestras otras comunicaciones están caídas. Necesitamos apoyo aquí, necesitamos apoyo, hay gente muriendo. No tenemos más comida ni agua, solo tenemos agua para 2 o 3 días máximo. Repito, solo tenemos agua para 2 o 3 días máximo. El agua está contaminada, repito, toda el agua en la zona está contaminada. La gente está muerta, todos murieron. Soldados y civiles, incluso animales, están muertos solamente. Somos 250 supervivientes bajo tierra. Repito, estamos bajo tierra 250 supervivientes. Estoy poniendo en peligro mi vida al venir a la superficie. Ahora la radiación dificulta la comunicación a través del aparato. Hay mucha radiación, demasiada. Repito, hay demasiada radiación aquí. Tenemos vacunas para algunas infecciones, pero no tenemos nada en contra del virus VTR. Este virus VTR está contaminándolo todo, está infectando todo. Repito, el virus VTR está por toda la zona. Para quien esté escuchando, por favor, envíen algo de ayuda. Para cualquier que esté escuchando, repito, envíen algo de ayuda. Voy a darle nuestra ubicación donde nos encontramos para que alguien nos encuentre. Por favor, ayúdennos. Voy a darle nuestras coordenadas ahora. Nuestra latitud, repito, nuestra latitud es 30.018. Nuestra longitud es 116.301. Para cualquier que me escuche, responda. Para cualquier que me escuche, respondan, por favor. Acabo de darle nuestras coordenadas para aquel que escuche. Estamos muriendo, necesitamos apoyo, repito, necesitamos apoyo.
A quien escuche necesitamos vehículos y necesitamos apoyo médico. Tenemos gente muy enferma aquí. No sé cuánto más tiempo podemos vivir. Necesitamos apoyo médico, necesitamos vehículos, repito, necesitamos salir fuera de aquí. Todo está destruido, todo está destruido. Es muy caótico allá, no podemos ir a ningún sitio. Los bombarderos destruyeron todo, a nuestro alrededor. Estamos bajo tierra, repito, las 250 personas estamos bajo tierra. Necesitamos apoyo, ni siquiera podemos cazar animales, tenemos municiones, pero todos los animales están contaminados. No podemos ir más allá, todo está contaminado por la radiación y el virus VTR. Estamos muriendo aquí, repito, estamos muriendo aquí. La fecha actual, voy a dar la fecha actual para cualquier que esté escuchando esto. Voy a dar la fecha actual. La fecha actual es 17 de febrero, repito, 17 de febrero de 2057. Necesitamos apoyo, envíen vehículos de apoyo. Para cualquiera que escuche esto, por favor, manden ayuda. Necesitamos apoyo, todo está destruido alrededor. No podemos seguir a ninguna parte, por favor, envíen ayuda. La radiación es demasiada, el virus está cerca infectándolo todo. Debemos regresar abajo. Pues ya lo han escuchado ustedes, una radiación que captó el Centro de Cosmología Internacional y que sus científicos desvelaron e hicieron pública. Quizá sea esta radiación que viene del futuro, del año 2057, el aviso de esa grave enfermedad que acabó con la raza humana. Quizá nos avisaron en el tiempo de nuestro futuro y podemos cambiarlo y solucionarlo. ¿Quién sabe? A lo mejor todos tenemos a ese ser que tiene fotos con él mismo que parecen una broma y resulta que es un viajero en el tiempo. ¿Quién sabe? Hasta que no se descubra, no sabremos más. Bien, con este tercer reportaje sobre viajes en el tiempo que nos ha hecho pensar y recapacitar si realmente existen esos posibles viajes a través de la historia, el tiempo o las dimensiones desconocidas que son paralelas a la nuestra, y que hará que pensemos y actualicemos nuestra mente para que nuestras papilas gustativas de la historia se acerquen un poquito más a esa verdad temporal. Unos viajes en el tiempo que hemos explicado hoy aquí dentro de Curiosidades Televisión en Hit Radio Barcelona. Como ese personaje, el primer vídeo o el primer audio, el de Aleister Crowley, ese personaje oscuro en el cual ese músico de Led Zeppelin compró su casa para seguir sus pasos, o cómo no, ese grupo terrorista de los Check-ins, en el cual os hemos presentado hoy aquí en nuestro programa de historia. Esperemos que estos tres grandes temas que os hemos explicado hayan llegado a vuestro corazón y vuestra alma de pura historia y de conocimiento. Nosotros solamente podemos hacer una cosa, emplazarles a todos ustedes al siguiente programa de Curiosidades Televisión aquí en Hit Radio Barcelona. Hasta siempre, y seguiremos en las ondas para explicarles a ustedes la historia de una forma diferente. Se despide de ustedes David Flor desde aquí, Curiosidades TV en Hit Radio Barcelona.